Espero que se encuentren bien. Un buen domingo. Eh, con este video vamos a cerrar toda esta semana que le he estado hablando sobre la aclaración de semanas de cotización. Los voy a poner en contexto por los que están viendo solamente este video. Hay otros videos de esta semana donde hablo sobre la aclaración de semanas. Pasa de que cuando tú estás pagando modalidad 40 o también cotizando con un patrón, el patrón te pone con un salario o tú cotizas en modalidad 40 con un salario y el seguro social te pone con otro. Esto no es cuestión de maldad. Ha tenido el sistema muchos problemas y pues bueno, están haciendo las cosas, esperemos que sean errores de sistema y no de personas, pero bueno, los pongo en contexto. Tú vienes cotizando, por ejemplo, con un tope del 2019 y pues cada año te pues vas aumentando tus sumas en febrero, como pues bien te he dicho en este canal. Y pues cada vez pues vas aumentando la UMA los meses de febrero y el seguro social, así venías cotizando y de repente por angas o mangas aparecen tus semanas de cotización que siempre cotizaste con el mismo tope o te habías escrito con 15 UMAS, los habías subido y te aparece cotizaciones muy viejas y pues hay una discrepancia entre lo que tú pagas a lo que se te acredita. Es importante que por lo menos una vez al mes verifiques lo que estás pagando contra lo que te está poniendo en tus semanas de cotización el Seguro Social. Eso es muy sencillo, revisas tu pago que tú hiciste, a cuánta suma lo tienes, con qué sueldo lo tienes y bajas tus semanas de cotización, ahí justamente, descargas tus semanas de cotización en el portal del IMSS y verifiques que coincida tu pago con lo que se te está acreditando. Hay mucha gente que pues bueno, se ha visto la necesidad porque pues le surge dinero a ver ese tipo de problemáticas. Ya nos han llegado casos donde tú vienes cotizando, ¿sí? Vienes cotizando con UMAS actualizadas y el Seguro Social te sale que nada más tienes una actualización que fue la primera vez que hiciste o la segunda vez. Entonces es importante que aclaremos esas semanas. Y aquí te voy a dar 5 tips por qué debes de hacerlo, ¿sí? Una, porque es tu derecho. Si tú estás pagando UMAS del 23, pues no tiene por qué aparecer UMAS del 19. ¿Sí? Eso equivale a que tú estás pagando más dinero de lo que deberías estar pagando, de lo que se te está acreditando. ¿Dónde está esa diferencia? Pues esa diferencia, que es un error que pudiera ser de sistema, ¿dónde está el dinero? ¿Sí? Recuerda que te pongo un ejemplo. Yo como patrón, si a mí me faltan 10 pesos, pues simplemente no me dejan que pagar pues el seguro social. A mí en lo personal, después de 30 años de experiencia en el despacho, nos han llegado requerimientos de unas diferencias del pago patronal contra los pagos provisionales del IMSS, que esos pues son del trabajador, de 1 peso con 25 centavos. Así de ridículo, 1 peso con 25 centavos. Es más, les he comentado, oye, el papeleo, el tiempo, va a costar mucho más caro que este punto 25. Entonces, ¿por qué si ellos exigen que se les pague hasta el último momento, por qué tú no exigir
el que se te acrediten los pagos como deben de ser. ¿Sí? Esto va a la panza de la federación. ¿Sí? No creen que algún empleado ahí se va a quedar con él. No, la verdad es que esto va a la panza y se acabó. Mientras sea de más, no hay problema, pero si es de menos, van a ir ahí en la yugular tuya de tu patrón y se lo van a exigir. Entonces, ahí no hay compensaciones. A veces nos damos a la tarea de decir, ay, no, hombre, no importa. No, sí importa. Así de sencillo. No seamos agachones. Lo que es y se acabó. No les estás pidiendo que te regalen nada. Son tus derechos solamente. Y bueno, si tú no exiges, pues a final de cuentas, pues en la panza de ahí del IMSS se lo van a quedar. Entonces es importante que lo reclames. El número 2, los datos deben de ir correctos. Como siempre te he dicho, tus datos del CURP, tus datos del IMSS, tu domicilio fiscal, dónde se te encuentra, cuál es el domicilio más cercano a tu clínica más cercana para hacer tus trámites, para toda la información plasmada tiene que estar correctamente, sin algún detalle. Entonces, uno de estos datos es que si tú pagas el tope de las UMAS del año 2023 y te aparecen acreditadas solamente hasta el 2019, pues ya ahí traes una falla. Ya tus datos no están correctos. Puedes pensar, bueno, es que estoy pagando de más, no pasa nada. No, simplemente no están correctos. Entonces ya no coincide. También es una omisión. ¿Para quién? Pues para los dos, porque ni tú estás pagando lo correcto, porque te estás pagando de más, y para ellos, pues estás haciendo pues mal uso de la información, porque sabiendo que tú estás pagando de más, pues hay una omisión. Entonces es importante también que hagas una aclaración. El número 3, la más importante, que no pase el tiempo. Y aquí me voy a detener algunos segundos para comentarles. Por ejemplo, recuerden que tú tienes, después de dejar de pagar modalidad 40, tienes hasta 12 meses para dejar de pagar y perder tus derechos como usuario de la modalidad 40. Entonces, mucha gente que ha venido y haber estado pagando, ¿sí?, le aparecen semanas, por ejemplo, que lo dieron de baja, un ejemplo, octubre, y resulta que has pagado noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, pero aparece tu baja en octubre. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está pasando el tiempo. Entonces esta persona que la dieron de baja en octubre ya tiene noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Tiene 5 meses que ha pasado y que sigue pasando, y que no hay una razón según sistema, porque pues si hay una razón, pero pues no la reclamas. Entonces aquí es importante que no dejes de pasar ese tiempo. Ya nos cansamos de esa parte, y que la verdad es cierta, pero pues no puede ser que hayan pasado prácticamente, tenemos desde el 2018 que el sistema no jala y que no funciona, y que esto lo maneja México y esto que lo maneja la delegación. A final de cuentas, esto en un juicio pues sirve pues para pura fregada, ¿no? Porque pues no hay una justificación que tú puedes hacer realidad. Si tú llegas a la subdelegación y dices, oye, el sistema no jala, y vuelves a ir y el sistema no jala, pues te estás enfrentando a que está pasando el tiempo. Entonces de repente a lo mejor traes lana, no hay ningún problema, traes dinero y pues bueno, no pasa nada, no lo necesitas, pero de repente los tiempos cambian y a veces necesitamos dinero,
y resulta que ni nos han acreditado, el sistema sigue fallando y tú ya necesitas lana y te tienes que pensionar. Entonces te vienes pensionando justamente con lo que ellos quieren, no con lo correcto. Entonces, para eso también hay una solución. Hay una solución porque puedes meter una inconformidad. Pero ahorita vamos a hablar de este tema. Entonces, ¿cuántas veces seguimos esperando que nos dé de baja el sistema, pero no nos da de baja el sistema? Simplemente aparecemos vigentes. Ya les he comentado que pues tenemos un escrito en el canal donde tú haces una recontratación de modalidad 40, aunque estés apareciendo ahí como vigente, ¿sí? El que aparezca el sistema, ese es un sistema manipulable. Los sistemas no están inventados por un ser supremo que estamos a la espera de que a ver qué quiere. No. El sistema es un sistema que está manipulable, ¿sí? Hay gente que le mueve los sistemas, que los sistemas, me decían en el tiempo ya cuando estaba yo en la facultad, me decían, no, el sistema no es autónomo. El sistema, hay un mono que le está moviendo, le está picando al sistema. Bueno, entonces no es autónomo. Entonces tenemos que ir a la subdelegación a decirle, oye, corrígeme sus datos. Es que el sistema no te da de baja en automático. Bueno, si no te da de baja en automático, pues pon a alguna persona a que lo manipule y me dé de baja. ¿Por qué? Porque por ley aparece. Nosotros tenemos que respetar la ley, ¿sí? Recuerden que una de las cosas importantes, y yo creo que de las cosas más favorables que tenemos en este país, es justamente la ley. Tenemos pues no una copia, pero sí ¿cómo le llaman? Una gran influencia de leyes como la francesa, como la chilena. Mucho de nuestro sistema judicial está basado en una influencia de la ley francesa, que es una de las mejores del mundo. Y bueno, las leyes mexicanas son las mejores del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿qué pasa? Pues que no se ejecutan. Una, porque no exigimos, somos agachones. Esa es la verdad, somos agachones. Y la otra es que somos ignorantes. Pero lo ignorante no pasa nada, porque aprendemos las cosas y las exigimos y dejamos de ser ignorantes. Así de sencillo. Pero los agachones, eso nos causa problemas. Nosotros venimos de una generación donde los padres, pues aparte de ignorantes, eran mucho más agachones que nosotros. Entonces dejábamos que hicieran. No, ahora ya vivimos en un mundo de mucha tecnología, donde la educación está a flor de piel. Cualquier persona te puede decir. Es más, aquí en YouTube, ¿sí? Hay miles de videos que hablan sobre las leyes, sobre los derechos, abogados que quieren donar su tiempo y que no quieren ser enterrados, como yo les digo. Cuando a veces me preguntan a mí qué es lo que yo pretendo, enseñándoles lo que yo sé desde mi experiencia, pues es no ser enterrado con mis conocimientos. A nadie le sirven mis conocimientos si yo estoy enterrado y jamás se los dije. Entonces, eso es importante. ¿No lo sabes? Eso no es el problema. El que no lo sepas en este momento, no hay ningún problema. Métete a YouTube, haz la pregunta que tú quieras. Mételo a Google y hazle la pregunta a Google. Oye, ¿cuánto tiempo me tardo para aclarar mis semanas? Y ahí te va a aparecer, ¿sí? Para nosotros los profesionistas, el gran problema que tenemos en este momento no es mi vecino que tiene mucha lana
y que tiene el acceso a la biblioteca más grande del mundo. No es el que sabe más, no es el que tiene más lana, no es el más guapo, no es el más feo. Es justamente los conocimientos que se tienen, pero lo más cañón, que es nuestro adversario, es Google. Porque todo lo que yo diga tiene que estar, ¿sí? O hay una opinión contraria o a favor de lo que yo te estoy diciendo. Antes, recuerden que pues lo que nos decía el padrecito era ley. Y ahora cualquier hijo de vecino, lo que diga el padrecito, lo coteja o lo compara con lo que dice Google. Y está en tu mano, ahí lo traes cargando todo el día, que se llama celular. Ahí está un programa donde puedes checar y puedes preguntarle. Y ahora ya si todavía eres más flojo y no sabes leer, busca a un dispositivo como Alexa y pregúntale y te va a contestar. O sea, te va a contestar vía oído, ya ni siquiera por escrito. Entonces no tenemos justificación. Entonces tenemos que preguntar, tenemos que hacer. Tenemos amigos, hay gente con experiencia, pregúntales. Que no dejes pasar ese tiempo porque es importante. Hay mucha gente que viene y me dice, oye, pues es que yo me tardé 11 meses o 12 meses o me tardé un año porque nunca me dieron de baja. Pero yo estuve ahí. Y le digo, ¿tienes alguna prueba? No, pero yo estuve ahí. Alguna vez les comenté que yo aprendí esto cuando una persona que yo estaba atendiendo un caso dejó pasar el tiempo y se me terminó el término. Hablé con el subdelegado y nos enfrentó a los dos. Y esta persona, vilmente negó que yo haya estado o que haya reclamado mis derechos. Con eso yo perdí. De ahí me di cuenta que ni la palabra de él ni la palabra mía valían. Que lo único que valían, porque eso fue lo que me hizo, pues ahora sí quedarme en la torre del subdelegado y decirme, ¿tienes algún documento donde tú digas sellado que tú viniste? Simplemente le dije que no. Pues esta persona dijo, pues ahí está. Pero le digo, tú me vistes, yo estaba ahí contigo. Dijo, no. Cuando salimos de la reunión, le reclamé, lo enfrenté, le dije, ¿por qué dijiste que no? Tú sabes que tú y yo estuvimos viendo este caso. Y él me dijo, compadre, esta es mi chamba. Y entre mi chamba y tú, yo prefiero mi chamba. Y tenía razón, me fui enojado, pero tenía razón. Entonces de aquí en adelante dije, voy a hacerme de pruebas para saber que estuve ahí. Porque esas realmente son las que valen. Entonces, si tú, vamos a suponer, dejaste de pagar de octubre, o no dejaste de pagar, el sistema te dio de baja. Tú seguiste pagando, pero no se te acreditaron los pagos, pues tampoco lo reclamaste. Y sigue pasando el tiempo. Cuando metes tú una aclaración de semanas, justamente, pues tú puedes llevar el documento porque ese, a la hora de hacerlo vía internet, pues te genera un acuse de que tú estás solicitando esa aclaración de semanas. Que no se te han resuelto, no pasa nada. Tienen un límite. Recuerden que todo está fríamente calculado. ¿Sí? Todos tenemos términos, lo marca la ley. No es, ya les he comentado, no es que tengamos las peores leyes, tenemos la peor ejecución de leyes, que eso es totalmente diferente. Y eso no es culpa de la ley, es culpa de que nosotros no prevemos todo ese tipo de cosas. Y eso a veces creemos a los reyesillos valientes que nos dicen la subdelegación o en algún otro trámite, venga la próxima semana. Entonces recuerden que la gente del IMSS
Y como otras, también otras dependencias, no solamente el IMSS, son buenos para patear. Pero si alguien tiene experiencia, digo, en mi top de 30 años, ¿quién es aquí en Nuevo León? Al menos, ¿quiénes son los buenos y excelentes para batear a las personas? Son la gente del Seguro Social y las de agua y drenaje. Es increíble, son las gentes más... bueno, no hablemos de adjetivos. Entonces, es importante. Si tú tienes un documento, a la hora de que haces la reclamación, te aparece un acuse donde tú estás solicitando. Entonces, si te quieren en un momento dado ejecutar el decir, oye, es que no viniste, es que no reclamaste, es que simplemente diste por perdido el trámite, pues eso yo no tengo la culpa. Inmediatamente sacas tu papel y le dices, a ver, yo lo presenté, aquí está. Y en término no me has contestado. Oye, pero es que pues eso no tiene contestación. Claro que no tiene contestación porque pues tú no lo hiciste. Eso se llama negligencia. ¿Sí? Viene constitucionalmente y en el reglamento del Seguro Social los tiempos en que te tienen que contestar. ¿Sí? ¿Ves qué diferencia? ¿Cómo puede cambiar un trámite a otro? Yo sé que ustedes no estoy hablando con contadores, no estoy hablando con abogados. Estoy hablando con cualquier persona que me esté escuchando. Así de sencillo. Entonces son técnicas que hemos utilizado durante el tiempo que tenemos. Tenemos 30 años de experiencia y no queremos ser enterrados con ese conocimiento. Entonces ya tenemos una forma de que no pase el tiempo. ¿Por qué? Porque fuimos a reclamar. ¿Sí? Así de sencillo. Artículo 8 Constitucional nos dice que podemos hacer una pregunta y que ellos tienen 60 días para contestarnos. Que no lo hayan hecho, eso es negligencia, eso no significa que no tengas el derecho. Tienes el derecho, pero ellos son los negligentes. Entonces, así de sencillo, lo ganas y no pasa el tiempo. Cuando tú te amparas, detienes el tiempo. ¿Por qué? Cuando tú te amparas, estás exigiendo que se te violaron los derechos humanos, ¿sí? O las garantías individuales anteriormente. Ahora se llaman derechos humanos, pero antes eran garantías individuales. Con eso detienes el tiempo, ¿sí? Es importante que tomemos en cuenta que con esto nos podemos defender para cuestiones de tiempo. Y la otra, pues aclarar las semanas. El número 4, ¿te sirve como prueba de juicio? Claro que sí. Cuando a ti ya no te queda opción, a veces mucha gente, muchos abogados tienen esa idea de para qué presentar una inconformidad si eso está manejado por un consejo técnico donde participa el Seguro Social, los sindicatos y los patrones. Pero a final de cuentas lo atiende las mismas oficinas del IMSS. Muchos de los abogados dicen, no, ¿para qué pelearte? A mí, yo la verdad he aprendido en estos 30 años que no debemos dejar de pasar ninguna prueba, no dejemos pasar ninguna instancia, hay que agotarlas. Si tú puedes arreglar tu problema por medio de una inconformidad, qué bueno, eso no te da, una inconformidad no te da que ya por sí ya la ganaste, no, pero sirve de prueba. Recuerden que pues hay que llenarnos de documentos donde estamos exigiendo nuestros derechos. Entonces todo eso son pruebas. Cuando tú te vas a un juicio, que ahora ya pues son tribunales laborales, ya no son la Junta de Conciliación, sino tribunales, donde un juez determina. No es lo mismo que digas, oye, ¿sabes qué? Pues es que antes se acostumbraban los abogados a demandar pensiones en vez de solicitarlas en la subdelegación, porque a final de cuentas el primer cheque era para ellos. Entonces te hago perder el tiempo, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Al final del día el procurador te decía, oiga, ¿ya tramitó su pensión vía administrativa? No. Pues hágalo. ¿Qué está demandando? Hágalo. Vaya al Seguro Social y solicite su pensión. ¿Qué es lo que se ganaba aquí? Pues que el pensionado, a final de cuentas, había perdido tanto tiempo, pero el abogado, como había pasado mucho tiempo, pues había que pagarle retroactivo
¿Y el primer cheque de quién crees que era? Así es. ¿Por qué? Porque no conocíamos, no sabíamos. Pero ahora ya lo sabemos, ya no tenemos justificación. Entonces, tenemos que agotar las instancias. Primeramente, ¿sí? Hay algo mal, aclaremos nuestras semanas, aclaremos nuestros promedios salariales, ¿sí? Aclaremos el que no estamos registrados o que los beneficiarios no están registrados. Cualquier tipo de aclaración es importante que lo hagas en qué tiempo en el que tú quieras, pero hazlo antes de y no después de. Podemos también en el después que, pero pues lo mejor y lo ideal es quejarte antes de. Entonces eso va a detener el tiempo. El número 4 te va a servir como una prueba de juicio. No es lo mismo que llegues sin nada a que cuando llegues ahora sí a los tribunales. En los tribunales va a ser muy sencillo. ¿Cuál es el arma de la prueba más importante que nos va a servir en un juicio? Muy sencillo. Los documentos. Tú podrás decir misa. El Seguro Social va a poder decir misa. Pero lo importante y lo que un juez va a revisar son documentos. Es que, juez, es que yo trabajé en tal fecha y el Seguro Social no me acredita. Para el Seguro Social es bien fácil, pues ¿para qué buscar pruebas, no? Simplemente le apuesto a una sencilla y muy común de los actuares de un trabajador. Es que no guardé los papeles. A eso le apuesta el Seguro Social. Nomás imagínense, o sea, a la conciencia, a las costumbres que tenemos los trabajadores de no juntar nuestra documentación. A eso le apuestan. Y regularmente ganan. Pero ahora, ellos con la mano en la cintura te dicen, no, pues es que si no aparece aquí, no existe. Como si me ha tocado muchas veces en el actuar del despacho que te dicen es que si no está aquí en la computadora, eso no existe. Y a veces me ha tocado con los jovencitos que es lo más, digo, que son las excusas que sacan los jovencitos, que les digo, a ver, mijito, las computadoras realmente, aunque tú naciste y ya había computadoras, pues no son tan viejas. ¿Sí? Las computadoras empezaron a ser clásicas allá por los 90s. Te estoy reclamando los 70s. ¿Sí? Gente como nosotros, gente como nuestros papás, fueron los que inventaron las computadoras. ¿Sí? Y mi papá todavía vive. ¿Sí? Entonces, esto no es, ve a buscar papeles. En algún tiempo, trabajando a mis principios, pues me tocó ir a los expedientes del CAO, así se llama este departamento donde se guardan todos los documentos de forma física. Archivos grandísimos que están en las subdelegaciones. Por eso te dicen que debes de hacerlo en la subdelegación más cercana, porque ahí tienen los documentos tuyos. Si tú te vas a Chihuahua, pues no, pues ¿dónde los encuentras? Si tú trabajaste siempre en Monterrey. Entonces tenemos que entender el por qué son las cosas. Entonces les digo, no, ve a buscarlo, párate y ve ahí ese departamento que se llama CAO y dile al bonito que está ahí y dile, oye, búscame esta documentación porque no aparece en el sistema. En el sistema no aparece en todo. El sistema es nuevo. Está actualizado de 1985 a la fecha. Pero hacia atrás. Entonces, ese tipo de cosas, a veces los jóvenes los dicen por ignorante, pero pues bueno. Como nosotros, pues ya somos unas lagartijas muy, muy pisoteadas. Pues lo hemos aprendido en nuestra experiencia. Entonces, es importante que esos documentos aparezcan. Pero para un juicio, lo primero que les dice el Seguro Social, no trae documentos,
pruébame que esta persona no trabajó en esos momentos. ¿Y por qué le va a decir un juez? Por un muy sencillo. Porque tú estás poniendo pruebas, como tu alta, como tus recibos de nómina, como tú, algún incidente o algún accidente que pasó en esas fechas donde tú tienes documentación. Si el abogado del Seguro Social no trae pruebas, ¿sí? Tan simple como eso. A ver, el trabajador está viniendo aquí con pruebas de que sí trabajó y tú no tienes esa documentación. Pero como tú le apostaste que el señor no tenía nada y resultó que sí tenía, pues se la vamos a dar por buena y tú la ganas. Así de sencillo. Luchemos contra ese tipo de cosas. ¿Sí? Hay mucha gente que me dice, bueno, pues es que no tenía, entonces no se acostumbraba. Claro que sí, no se acostumbraba. ¿Sí? ¿Cuándo íbamos a saber que teníamos que exigir nuestros derechos por derechos que ya habíamos pasado hace mucho tiempo? O sea, es increíble, pero a mí también se me hace absurdo. Pero bueno, eso es lo que está pasando en estos momentos. Entonces es importante que pongamos atención en este tipo de documentos que tengamos. Vamos a buscarle ahí. Siempre todos tenemos una historial ahí de papeles en nuestra vida. Entonces veamos, busquemos y si encontramos un documento nos va a servir de prueba. Bueno, esto declaración de semanas te sirve como prueba. Oye, es que nunca me contestaron. No, no te contestaron, pero tú lo solicitaste. Entonces, malo es que tú no lo solicitaste y pasó el tiempo y hasta ahorita vienes a reclamar. Entonces es importante que lo hagamos. Es importante que tomemos en cuenta que esto nos sirve. Entonces, agotamos esa instancia. El número 5. Si no te gusta el dinero, pues no se lo regales. Efectivamente, a veces decimos, bueno, pues es que me tocó hace unas semanas, llegando a un juicio, aunque yo, te soy sincero, yo no sigo juicios. Mi esposa es abogada. Pero pues imagínate, siempre nos hemos dedicado de alguna forma u otra a los juicios laborales, a los juicios contra el Seguro Social. Entonces se come pensiones desde hace 30 años en la casa. Se desayuna, se cena. Siempre estamos hablando de casos porque pues ella coteja datos, yo cotejo datos, preguntamos nuestras opiniones. Entonces pues en la casa si de algún tema se habla se llama de pensiones. Siempre estamos ahí. Entonces nos decía un abogado, dice, ay abogada, le decía a mi esposa. Yo estaba ahí como testigo. Dice, ay abogada, pues sí son 80 pesos. Mi esposa, la abogada, la licenciada Alicia Durón, inmediatamente se saca unas de la manga y le dice, a ver licenciado, son 80 pesos. Pero son 80 pesos diarios. Multiplíquelo por 30, multiplíquelo por 12 meses y multiplique por 17 años que más o menos viva el trabajador. Dijo el abogado, oye, pues sí es bastante lana. Dijo, ahí está, tan sencillo como eso. Ahora, si habláramos de 80 pesos, ¿por qué usted no me regala 80 pesos? Y dice, no, licenciada, pues ¿cómo le voy a regalar yo? Pues usted que es mía, pues chinga. Y justa razón, qué bueno, ¿sí? Entonces, como usted no es capaz de regalármelo, yo tampoco de dejarlo. Entonces, si no te gusta el dinero, como quieras, reclámalo. No es lo mismo que te llegue a tu cartera ese dinero reclamado y lo agarres y se lo regales a quien tú quieras. Al borrachín que está en la esquina, al mendigo que a lo mejor de repente necesita, o a lo mejor te eches unos muy buenos tacos, o a lo mejor te des el lujo de tirarlos a la basura, pero la decisión fue tuya. No es el simplemente tirarlo o dejárselos a ellos por un error que no quisiste arreglar. Es importante que lo hagas. Como te comentaba, yo como patrón, si yo les debo 5 pesos,
A mí no me dejan pagarlo, ¿sí? A mí me lo reclaman, como el caso que te comentaba. Me iba a costar, la reclamación era por 1.25 pesos. 1 peso con 25 centavos era lo que me reclamaban. Donde me hicieron el requerimiento eran alrededor como de 10 hojas. Al mismo notificador le dije, oye, te costó más los papeles para notificarme que lo que me está reclamando. Nomás imagínense, para estos casos, la misma ley, la misma reglamento, el mismo código fiscal dice que pues no puedes reclamar casos tan pequeños como esos. Tiene que salir de cierta cantidad. Regularmente son alrededor de 7, 8 mil pesos. Pero bueno, si se dan el lujo de reclamarme 1.25, pues ¿por qué? ¿Sí? Entonces yo le decía, oye, pues si necesitas lana, compadre, si la nación necesita dinero, pues me hubieras dicho, oye, compadre, puedes donar 100 pesos a la nación porque los necesitamos, nos estamos muriendo de hambre. Pues agarro 500 y se los deposito. Pero le digo, no me requieras por 1.25 peso, eso es demasiado absurdo. Le dije, y lo peor de todo es que hasta me puedo amparar para no pagártelo. Pero ¿sabes qué? El problema es que pues ni siquiera me vas a quitar tiempo y eso cuesta más que el dinero que me está reclamando. Entonces, no lo hagamos por eso. Si ya es nuestro derecho, es nuestra obligación, ¿sí? Recuerda que cada semana, cada vez que llegaba tu dinero y que cada vez que echabas madres y decir, oye, es que me falta lana, es que no lo ocupo, o de repente se te enfermó un hijo, o de repente te enfermaste tú, tu esposa, y no tenías dinero, bueno, pase lo que pase, a ellos te retuvieron para pagar el seguro social, te retuvieron para pagar impuestos, y a ellos no les importaba si estabas enfermo, si tu hijo necesitaba dinero, si no sé cuántas cosas. Entonces, ¿por qué se los vas a dejar? No seamos agachones. Exijamos lo de nosotros, no más, solamente lo nuestro. Entonces, como verás, todo esto que te he estado platicando es para incentivarte a aclarar las semanas de cotización. Abajo del video te voy a poner la liga en que lo puedes hacer. Muchas veces tramposamente decían, te decían, no puedes meter un escrito de declaración porque no. Así de sencillo. Es que mi jefe no quiere. Es que cuántas veces los invité. ¿Sí? Si ven los videos, los primeros videos los invitaba a que fueran a oficialidad de partes a meter sus escritos que no querían ser recibidos por la persona de ventanilla. ¿Sí? Siendo nuestro derecho constitucional, artículo número 8 constitucional, donde dice que podemos meter cualquier aclaración o cualquier escrito. Si lo quieres que te lo cuente absurdo, yo puedo saber qué número y qué marca de calzones utiliza un funcionario, porque aparece en la Constitución que siendo un funcionario tienes que aclararme toda esa información. Imagínense, ahorita, en estos momentos, el presidente quiere destruir el INAI porque pues es nuestro fondo de transparencia, donde todo tiene que ser transparente en la ley y que los fraudes se han encontrado por ahí de información que ellos mismos dan. Entonces, fue una lucha, ¿sí? Entonces, la Constitución lo marca, que nosotros podemos, mientras sea de forma por escrito y de forma respetuosa. Entonces, ellos simplemente con las manos en la cintura dicen, no te lo recibo porque no quiero, porque mi jefe no quiere, porque mejor dímelo platicadito, porque platicadito no hay pruebas de nada, no tienes pruebas, ya te lo dije, tienes que hacerlo por escrito. Entonces, si tenemos ese derecho, ejecutémoslo, hagámoslo, ¿sí? Preguntemos, aclararemos, ¿sí? Todo eso nos va a servir para un juicio en un futuro. Esperemos que no lleguemos. Excelente, muy bien. Yo también, sí, créanme, soy enemigo de los abogados, porque para aquí llegar
a un buen pleito. Si podemos hacer a lo mejor un maltrato. O sea, no que nos maltratemos, sino que hagamos un buen trato. Hagamos un buen trato. ¿Para qué quieres tener juicio? Soy enemigo de estar. Siento como que es regalar mi dinero a un abogado y créeme, no se lo regalo. ¿Sí? Bueno, nomás a mi mujer. Pero eso es por convicción mía, no porque se lo quiera dejar. Entonces es importante, reclamemos nuestra semana de cotización, nuestro dinero, porque los datos deben ser correctos, porque es un término para que no pase el tiempo, ¿sí? Nos sirve de prueba para un juicio y a final de cuentas, si quieres regalarlo, que sea tu decisión regalarlo a quien tú quieras. No les dejes el dinero, eso es tuyo solamente. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y a ver, pónganme aquí abajo si les gusta este formato de tipo podcast, donde les platico un poquito de mis experiencias tranquilos y pues bueno, espero que les guste y si no les gusta, pues bueno, ya los ponemos en video. ¿Sí? Hago este tipo de cosas porque pues es más tranquilón, es domingo tempranito, son las 6 de la mañana, entonces me gusta platicarles y extenderme un poquito más. Si les gusta este formato, pues adelante le damos, ¿sí? Vamos a tener algunas pláticas con abogados, por ejemplo la experiencia que tiene la licenciada Elisa Brón, también con la licenciada Ángelos Huerta, para que de una forma más tranquila, relajada, podamos escucharnos y podernos vernos, ¿sí? Y siempre lo más importante, ir aprendiendo. Y recuerden, como les he comentado, a este mundo solamente venimos a ser felices, ¿sí? Esto es un juego, esto no es una lucha. No son mis enemigos la gente del Seguro Social, son mis adversarios solamente. ¿Sí? Son de las injusticias por qué hacemos este canal, pero a final de cuentas relajados, ¿sí? Un boxeador no quiere acabar su pelea en el primer minuto, ¿sí? Lo que queremos es que tengamos una muy buena pelea. Recuerden que pues a final de cuentas esto es un juego y hay que enseñarnos a jugarlo. Un fuerte abrazo, que Dios nos los bendiga y nos vemos en el siguiente podcast. Saludos, bye. ¿Has visto uno más de nuestros videos? Si te gustó, regálame un like. Y si no te gustó, compárteselo con un amigo que quieras fastidiar. Gracias.